Buenos días, compañeros. En este video les voy a hablar o les voy a explicar en qué consiste la política criminal, pero para poder entender qué es la política criminal es necesario que expliquemos qué es la política. La política o la palabra política proviene del griego, que quiere decir polis y significa ciudad. Entonces podemos definir a la política como la acción o medidas que intentan resolver determinados problemas que se puedan presentar. Normalmente la política siempre la relacionamos con el gobierno, con diputados y senadores o leyes, pero la política forma parte de nuestras vidas, aunque nosotros no nos demos cuenta, ¿no? Está dentro de nuestras casas, en la escuela, en el trabajo o cualquier lugar donde se establezca una sociedad. Por ejemplo, supongamos el ejemplo de que tenemos un niño el cual le está yendo muy mal en la escuela o está bajando de calificaciones, puesto que se duerme muy tarde, se desvela, se las pasa en las noches jugando en el teléfono o jugando videojuegos, y esto ha provocado que el niño no rinda en la escuela, que no entregue trabajos y que baje de calificaciones. Entonces, como padres, ¿qué podemos hacer ante esta situación? Pues entonces debemos de tomar ciertas medidas o acciones para evitar que esto siga sucediendo, ¿verdad? Entonces podemos tomar acciones o la acción de cuidar que el niño se duerma temprano, ponerle cierta hora para que únicamente use el teléfono y juegue videojuegos, y así de esta manera, pues el niño va a dormir temprano, va a descansar, y esto va a tener como consecuencia que el niño rinda en la escuela, pueda elaborar sus trabajos y sus tareas, y esto va a hacer que suba de calificación. Entonces, lo que nosotros hicimos fue tomar ciertas medidas para evitar que este problema siguiera creciendo, ¿ok? Entonces, la política también es una forma de actuación del gobierno frente a determinados temas sociales, económicos y de interés público. Lo que quiere decir que el gobierno elabora ciertas políticas que nos van a beneficiar a nosotros como sociedad. Obviamente, si se va a hacer una política es porque hay un problema dentro de la sociedad, entonces el gobierno va a elaborar ciertas políticas las cuales nos van a beneficiar a nosotros, ¿verdad? Por ejemplo, pueden ser políticas de educación, de vivienda, políticas laborales, políticas ambientales o, en nuestro caso, política criminal, ¿ok? Este tipo de políticas se llaman políticas públicas. ¿Por qué? Porque son emitidas por el gobierno para todos nosotros. Como les digo, se supone que estas políticas nos van a beneficiar, ¿ok? Entonces, las políticas públicas son las actividades que un Estado realiza o pone en práctica para tratar de resolver problemas y necesidades que se puedan presentar dentro de una determinada sociedad. Sabemos como sociedad que siempre se pueden presentar problemas, ¿verdad? Entonces, ante estos problemas, el gobierno debe de actuar y tomar ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que existen problemas en cuanto a la educación, entonces el gobierno debe tomar ciertas acciones o medidas. ¿Para qué? Para evitar estos problemas dentro de la educación, ¿ok? O si existen problemas laborales, salarios muy bajos, los derechos de los trabajadores no se respetan. Entonces, ante esta situación, el gobierno debe de tomar ciertas acciones, pues, para evitar que esto se siga dando, ¿no? Estas políticas públicas, pues no son siempre igual en todos los lugares o en todos los países, ¿no? No es lo mismo México o un país de América a Estados Unidos o un país de Europa, donde sabemos que estos países pues son países de primer mundo, y esto no quiere decir que no tengan problemas dentro de la sociedad, pero son escasos, son menos, ¿no? En cambio, aquí en América, donde somos países subdesarrollados, pues los problemas dentro de la sociedad pues abundan, y es aquí donde el gobierno debe de intervenir y crear ciertas acciones o medidas, ¿no? Entonces, a esto también se le puede llamar política
criminal, que es cuando afecta a la sociedad a través del crimen, ¿ok? Además de política laboral, ambiental, de educación, también existe lo que es la política criminal, que es aquella que se refiere al estudio del conjunto de las medidas empleadas por los órganos de gobierno para hacer frente a la criminalidad que afecta a un Estado, la cual tiene como intención pues encontrar soluciones pertinentes y así evitar que de esta manera pues se reduzca la tasa de delincuencia o que se cometan delitos o que abunde la delincuencia, ¿no? Entonces, la política criminal se refiere más que nada a todas aquellas medidas o acciones de las cuales un Estado se vale. ¿Para qué? Para tratar de evitar la delincuencia, ¿no? Supongamos un ejemplo, en una determinada colonia o un lugar a ciertas horas se cometen asaltos y robos. Entonces, ante esta situación, pues el Estado debe de tomar ciertas acciones para evitar que esto siga sucediendo. Entonces, a esto es a lo que se le llama política criminal, ¿ok? Cuando el Estado se vale de ciertas acciones o medidas para evitar que esto siga sucediendo, ¿verdad? Estas acciones o medidas pueden ser represivas o preventivas. En cuanto a las represivas, se refiere más que nada a aquellos métodos disuasorios a través de las penas impuestas o de los castigos impuestos, los cuales también se les conocen como una prevención general negativa, ya que se trata de amenazar a los ciudadanos a través del Código Penal, que es lo que va a pasar si cometen un delito. Este tema de las penas mayores o método disuasorio, también conocido como método disuasorio, lo vamos a ver en otro video donde se va a explicar más detalladamente, ¿ok? Las otras acciones o medidas que puede tomar un gobierno pueden ser medidas preventivas, que son aquellas donde se ataca al problema de raíz y se pregunta el por qué están sucediendo crímenes, por qué la gente delinque, ¿no? Entonces, aquí es donde se dota al gobierno o todos aquellos elementos que dotan al gobierno. ¿Para qué? Para prevenir delitos y que no se cometan delitos, ¿no? Entonces, las acciones preventivas atacan un problema de raíz y se pregunta del por qué se cometen delitos, ¿no? Entonces se va desde el origen, ¿ok? Podemos ir desde lo más difícil hasta lo más complejo, ¿ok? Por ejemplo, en cuanto a las medidas preventivas, se pueden establecer la iluminación en las calles o en algunas colonias, ¿no? Yo creo que todos hemos escuchado de alguna calle o de alguna colonia donde no hay luz, la cual se presta bueno, sí hay luz, pero no hay alumbrado público en las calles, ¿no? Entonces, esto se puede prestar a que los delincuentes, pues, cometan más delitos, ¿no? Entonces, ante esta situación, ¿cuál es la acción que debe de tomar el gobierno? Pues, implementar luz eléctrica o iluminación en las calles, pues, para evitar que se sigan cometiendo más delitos, ¿no? También la recreación de los parques, ¿no? Todos sabemos que hay parques donde una vez que el gobierno los inaugura, pues ya no se les invierte posteriormente. Entonces, poco a poco estos parques se van deteriorando y entonces estos parques se prestan a que los delincuentes se junten ahí y posteriormente cometan delitos, ¿no? Entonces, no se les debe de dejar de invertir a los parques, ¿verdad? Porque si no, entonces ya no van a tener la función que tenían, que era pues que las personas realicen actividades en los parques, ¿no? Actividades recreativas. Entonces, en los parques debe de haber luz, guardias y todo este tipo de cosas que hagan que no se cometan delitos, ¿no? Seguridad a través de los guardias, luz eléctrica, ¿ok? También elaborar canchas deportivas para los jóvenes para tratar de mantenerlos pues ocupados, al igual que gimnasios, ¿no? Donde los jóvenes o las personas se mantienen ocupados y se quitan de estas ideas de querer delinquir, ¿no? También es importante que se establezcan cámaras dentro de la ciudad. Sabemos que las cámaras pues han ayudado muchas veces a detener a delincuentes y si las personas saben que hay cámaras pues no van a querer cometer un delito, ¿no? Ya que van a tener miedo de ser descubiertos o también lo que son los rondines de los policías, ¿no? El patrullaje, que pues también es
es fundamental, ¿no? Estos ejemplos es en cuanto a lo más sencillo, pero nos podemos ir a lo más complejo o difícil, que ya sería reformar un código penal o reformar sistemas penales, donde pues ya entrarían los diputados y senadores con reformas de leyes, ¿no? Entonces, ya en conclusión, ya para terminar, la política criminal consiste más que nada en todas aquellas acciones o medidas que el gobierno toma o de las cuales se vale para evitar la delincuencia o que más personas sigan cometiendo delitos. Gracias.